Bienvenidos, damas y caballeros, esto es la Fragua Estelar, yo soy el señor Dean, me acompaña el señor Fer en sustitución del señor Tony. Y Muy buenas. hoy sabíamos que iba a pasar en algún momento, ¿vale? Ha pasado creo que antes de lo esperado. Nos han preguntado por que hiciésemos una pequeña guía sobre, o no sobre, sino cómo introducirnos en el canon de Star Wars, ¿vale? Tanto por la zona de literatura y por la zona de cómic. Hoy, en este vídeo, nos vamos a centrar en la parte de literatura y en otro vídeo nos vamos a centrar en la parte de cómic. Vamos a empezar estableciendo que nos vamos a centrar en el canon actual. ¿Vale? Recordamos también que hay una división entre el canon actual y lo que se conoce a día de hoy como leyendas, que es básicamente todo lo que hubo antes de que Disney comprase Lucasfilms y la franquicia de Star Wars. Entonces, Fer, ¿te has leído algo del nuevo canon o del antiguo, por así decirlo? Quise meterme de lleno en los cómics, pero para empezar, mira, justo lo que vamos a hablar hoy, en su momento no supe por dónde empezar. Porque cuando yo empecé ya era que si canon, que si leyendas, que si esto ya no es una cosa ni la otra, que si no sé qué, y yo, ¿qué me leo? ¿Por dónde empiezo? Es completamente... sí. Chaval, Sí. es que o sea, es lo que es, ¿vale? Leyendas llegó un momento que es tan extenso que no queda muy claro por dónde cogerlo. Entonces, a pesar de que a día de hoy el canon tampoco tiene tantísimo material, ¿vale? O sea, tantísimo material me refiero en comparación a Legends, ¿vale? O a leyendas. Ya. Hay un par de reglas básicas, ¿vale? Que yo consideraría a la hora de introducirnos en la lectura, ya sea de cómics o ya sea de libros. Opción número 1. Hazlo de forma cronológica. Esto puede ser un caos. No te iba a decir, ¿eh? ¿Vale? O sea, puede ser un caos y además puede ser tedioso, porque como en todas las sagas y como en todas cualquier tipo de literatura, hay libros que son mejores, hay libros que son peores. Entonces, en Star Wars pasa lo mismo. Hay libros que son buenísimos y hay libros que se podrían quemar. Opción número 2, que es una... me parece bastante más razonable que decir voy a leérmelo todo de forma cronológica. Es céntrate en los personajes que te gustan. ¿Vale? Esto a lo mejor es una opción bastante cómoda. Decir, no, es que quiero saber, o sea, quiero conocer más cosas sobre Thrawn. Perfecto. Tienes toda una saga de Thrawn. Quiero saber, yo es que me mola la trilogía original. Perfecto. Tienes libros que tocan después de la trilogía, tienes libros que tocan antes de la trilogía sobre los personajes de la trilogía. Yo es que me molan más las secuelas y... Perfecto. Hay cosas para ti, no te preocupes, ¿vale? Entonces, una opción es esa. Es decir, no, me quiero centrar en un personaje o en una saga que me gusta más. Adelante. Y la tercera opción es hacer un pequeño batiburrillo, que es lo que voy a presentar hoy. ¿Vale? Veamos. He estado haciendo un poco de investigación. Debo decir que yo mismo no me he leído todo lo que vamos a hablar hoy, pero es lo que he estado viendo, que es lo que más se recomienda o lo que mejor tiene un contenido más interesante. Vamos a ver. Opción número 1. Por supuesto, vamos a establecerlo de esta manera. Vale. Opción número 1. Quiero rellenar espacios. Sinceramente, Aftermath, ¿vale? La que está conocida como la saga de consecuencias, son 3 libros, ¿vale? Es una trilogía. No está catalogado como lo mejor que hay en Star Wars, pero bajo mi punto de vista es interesante porque lo que nos ofrece es ese periodo entre la trilogía original y las secuelas, ¿vale? Es un poco ese periodo en el que nos encontramos con The Mandalorian, que envuelve la caída del Imperio y la aparición de la Nueva República y a su vez de la Primera Orden. Es decir, la creación de la Primera Orden. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo se va? cómo se va fragmentando, o sea, cómo se va consolidando. No consolidando, porque en realidad consecuencias no toca la consolidación, sino cómo nace la Primera Orden, sería más correcto decir. Me falta el tercero.
Vale, pues efectivamente, es la trilogía. O sea, tú los has leído. Sí, A lo mejor no son los mejores libros de la historia, pero al menos son interesantes. no, pero por ejemplo, el primero y el segundo a mí me han parecido muy, muy interesantes. O sea, aparte te cuentan muchas cosas de los personajes principales que no sabíamos. Entonces, lo digo, o sea, si no sabéis por dónde empezar, Consecuencias es una buena opción, ¿vale? Simplemente para empezar a llenar huecos. Sí, porque aparte, después de Consecuencias, claro, si te has visto las nuevas películas, las antiguas, y te lees Consecuencias, luego te puedes abrir al libro de Phasma, el libro del general de la Primera Orden, de Hux, y cosas así. Te abre mucho. También partimos de la base de que supongo que si alguien ha decidido empezar a leer novelas, también es porque ha visto todo, no, a lo mejor no todo, pero al menos ha visto las películas. Claro. Partimos de esa base. Entonces, esperemos. Dentro de esa misma etapa, ¿vale? Tengo varios libros que engloban esa etapa. Dentro de esa etapa tenemos Bloodline, ¿vale? Bloodline es un solo libro, ¿vale? Consecuencias es una trilogía, mientras que Bloodline, o sí, no sé cómo lo habrán traducido en castellano, es un solo libro. Y es un poco el ascenso de Leia en su posición como jefa dentro de la Nueva República, ¿vale? Y cómo afecta las noticias de que ella en realidad es la hija de Vader. Vale, pues obviamente al principio en la trilogía original, cuando estamos hablando de que es la princesa Leia, ¿vale? Y se convierte en esa figura de la resistencia, no es bien sabido que ella es la hija de Vader. Pero después de la caída del Imperio, esa noticia sí que sale a la luz. Entonces recorre un poco esa transición de poder, ¿vale? Y cómo afecta su línea de sangre al orden de la Nueva República. Vale, entonces, pues si os gusta un Star Wars un poco menos de acción, pero a lo mejor un poquito más político, este es un buen punto de salida. Y como bien digo, es un solo libro, ¿vale? Entonces no tenéis que decir, no, es que es una trilogía y si me leo el primero voy a tener que leer el resto. ¿Vale? Pues está bien, es una buena opción. Esto es otra trilogía de lo que vamos a hablar ahora, pero y a lo mejor no engloba en la misma situación, ¿vale? Porque estamos hablando de unos personajes nuevos. La coña con Bloodline obviamente sí que recorre un poco la senda de los héroes que ya conocemos. Consecuencias tiene eso, o sea, Consecuencias no es exclusivamente sobre estos personajes, sino que en realidad presentan una nueva línea de personajes, pero sí que hace enlaces con otros. Mientras que el Alphabet Squadron o el Escuadrón Alfabeto es un nuevo escuadrón, ¿vale? Esta gente están entrenados por Hera Syndulla, ¿vale? También en la consolidación de una nueva república. Y yo qué sé, está bien, pero a lo mejor dentro de lo que cabe es un poco propaganda pro república anti-imperio. Vale, básicamente siempre, sabes que esto es así. Ya estamos. El Alphabet Squadron, ¿vale? Son unos personajes que ya nacieron en el universo del cómic y que se expandieron a la literatura. Entonces tienen una trilogía, como bien he dicho antes, donde básicamente se dedican a cazar remanentes imperiales. Por eso digo que a lo mejor es un poco publicidad pro república o pro nueva república. Ya sabes, los imperios, el imperio siempre fueron los malos. Siempre. Pero como bien digo, pues es una opción. Entonces, dejando un poco de lado esta época, de decir, no, es que no me interesa tanto el tema de la Nueva República, o, ¿sabes? Pues no me acaba de apañar. No nos preocupemos. Otra buena opción, ¿vale? Por supuesto, es la saga de Thrawn. El problema de la saga de Thrawn es que ahora mismo creo que son 5 o 6 libros a día de hoy. ¿A tanto ha llegado? Sí, porque la coña de Thrawn, vamos a ver si te puedo decir exactamente cuántos son. O sea, son... la coña de Thrawn es... Vale, o sea, tienes esta, que son 3 diferentes, ¿vale? Throne, Treason y Alliance. Pero hace poco se empezó a publicar una precuela de Thrawn, ¿vale? Que es como... ¿Vale? O sea, cómo llega a la situación en la que nos encontramos.
Entonces, Thrawn es uno de esos personajes que a día de hoy es uno de los favoritos del público y que además lo vamos a ver dentro de no mucho en live action. Entonces, a lo mejor introducirse en la historia de Thrawn es interesante. ¿Vale? También la historia de Thrawn introduce diferentes personajes o diferentes conceptos que vamos a ver dentro del futuro de Star Wars, consideramos. Vale, entonces, pues la historia del pitufo siempre es interesante. Y es una buena... ¿Gargamel? Gargamel era el malo. Sí. ¿El pitufo malo? No, Gargamel era el que tenía, el que iba con el gato. Sí. Con el gato, sí. Pero no era, o sea, no era pitufo. Gargamel era coño, pero estamos hablando de los pitufos. Ya, bueno, pero tú has dicho el pitufo malo. No es el pitufo malo, te estás liando. Thrawn es el malo también. Bueno, depende. Comillas, ¿eh? Siempre comillas, depende. Que sí. Y más con Thrawn, ¿vale? O sea, Thrawn, recordemos que es un personaje bastante interesante en ese sentido. Efectivamente. No, yo es que soy más partidario de las precuelas, ¿sabes? Yo me mola más la historia de Qui-Gon y Obi-Wan también. Master and Apprentice, ¿vale? Es una novela que entra un poco en la historia de Qui-Gon y Obi-Wan dentro de su relación antes del inicio en la amenaza fantasma, ¿vale? Lo cual, pues, hay muchísima gente que echa de menos o siempre le ha faltado, ¿vale?, más información sobre Qui-Gon. Sí, porque casi no hay, realmente. Vale, o sea, es la amenaza fantasma y luego, pues sí, tenemos cositas en los cómics, tenemos cositas en los libros, pero pues Master and Apprentice es una buena opción, ¿vale? Si decir, no es que me interesa más esa parte de la historia. Ahí está, ahí la tenéis. Vale, también un poco siempre el rollo de maestro y aprendiz, pues está guay. Yo es que me mola más, yo qué sé, o sea, es que, madre santa, ¿cómo se llamaba? Asajj Ventress es un personaje que me gusta, pero que también han desarrollado poco. Dark Disciple, ¿vale? O discípulo oscuro. Esto realmente es un poco posterior, ¿vale? Ya no es Asajj Ventress como asesina Sith, sino ya es un poco de Asajj Ventress a la suya. Pero que también está bien, ¿vale? Introduce también un poco la relación entre ella y Qui-Lan Vos. Y un poco esa historia también. Es una historia que está bien, ¿vale? Que muestra un poco la parte más hipócrita de la Orden Jedi. ¿Vale? Me gusta sobre todo por esa parte. Sí, ¿cuándo transcurre ese libro? Esto ocurre cuando ya ella es dada por muerta. ¿Vale? Después de sus conflictos con Dooku y tal. Vale. ¿Vale? Después de lo de Clone Wars, que es el encontronazo con Ahsoka y demás. Aquí, justo después, aquí que ya desaparece del todo. Correcto, aquí Asajj Ventress ya no tiene ninguna afiliación con los Sith. Sí, bueno, de Clone Wars ya se le quitó, así que... Vale, pues ocurre después de eso. Pues mira, este me interesa a mí. Vale, pues este libro está bien. Vale, por ejemplo, sí me lo he leído. Y debo decir que es entretenido. Yo es que... sí, pero no. Me gusta lo conocido, pero quiero... Vale, no nos preocupemos. Lost Stars, ¿vale? Estrellas perdidas. Este libro es interesante, ¿vale? Lo que nos ofrece Lost Stars es 2 puntos de vista diferentes de los eventos clásicos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Este libro lo que hace es centrarse en 2 pilotos que tienen, o sea, son jóvenes, ¿vale? O sea, al principio del libro son 2 aspirantes a piloto, relativamente jóvenes, que, bueno, pues por cuestiones del destino son pareja y uno acaba en el Imperio, mientras que el otro, estoy diciendo los dos en masculino, pero no tengo claro, es que no recuerdo simplemente quién va hacia dónde, ¿vale? Estamos hablando de un chico y una chica, pero no recuerdo quién va a dónde. Entonces, uno acaba en el Imperio y el otro acaba en la Alianza Rebelde. Y mediante esa relación dentro del libro recorren los eventos clásicos de la trilogía clásica. ¿Vale? Algunos desde el punto de vista de la Alianza Rebelde, o sea, de un piloto de la Alianza Rebelde, mientras que otros nos los ofrecen dentro del punto de vista de un piloto imperial.
Entonces, esa dicotomía es bastante interesante, debo decir. Fer, que te has quedado bloqueado. No. Te has quedado sin palabras, anonadado. Sí, no estaba analizando lo de este libro. Estaba pensando. Finalmente, dentro del canon, una buena opción que tenéis a día de hoy, aunque obviamente tal vez seáis de este público que no está completamente a favor de The High Republic, pero una opción es The High Republic, ¿vale? Light of the Jedi. Light of the Jedi, si no ha sido publicado ya, va a ser publicado en breves en castellano, ¿vale? Así que ya no tenéis excusa de decir, no, es que no sé leer inglés, no os preocupéis, ¿vale? Lo tenéis ahora mismo en castellano. Entonces, pues, aún estamos en los primeros pasos de The High Republic. Entonces, si estáis interesados en esta parte de la trama, Light of the Jedi es el pistoletazo de salida a The High Republic. Y aparte, pues, es un buen libro, debo decir. Vale, este también me lo he leído. Finalmente, vamos a mojarnos un poquito los dedos en leyendas. No quiero entrar a trapo en leyendas, pero hay dos opciones que me parecen bastante decentes. Sí, incluso para ver hacia dónde estamos yendo dentro del universo actual de Star Wars. Uno es High of the Empire, que es la primera novela donde nació Thrawn, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es la novela donde nació Thrawn, o donde tenemos la primera aparición del Tito Thrawn, ¿vale? Entonces, pues, está considerado como uno de los libros clásicos dentro de la cronología de Star Wars, pero repito, esto es leyendas, ¿vale? O sea, todo lo que leáis aquí ya no es canon. Sin embargo, pues, como ya habéis visto, Thrawn ha vuelto, y no sería de extrañar que encontrásemos otras tramas dentro de leyendas que volviesen. Finalmente, vamos a hablar de una última trilogía, ¿vale? Y es la trilogía de Bane, ¿vale? Darth Bane, si no lo sabéis, es el responsable de introducir la regla de 2 dentro de los Sith, ¿vale? La regla que establecía que solamente podía haber un maestro y un aprendiz. Esto es The Old Republic, ¿vale? Esto es la Antigua República. Si no conocéis la Antigua República, esto es perfecto simplemente para introduciros en eso. Y para introduciros un poco en ese concepto de la regla de 2 y un poco en el mundo de los Siths, que es leyenda, pero, como bien dicho, no sería de extrañar que viésemos un poco en el futuro. Pero aquí viene mi duda. Sí. En The Clone Wars a Bane lo hacen canon. Correcto. Entonces, Bane deja de ser leyendas. Vamos a entendernos. Bane, per se, no es leyendas, al igual que las guerras Sith ahora mismo tampoco son leyendas. Esta trilogía es leyenda. ¿Vale? Esta es la trilogía en la que se basa un poco todo lo que vamos a ver en el futuro, seguramente. Por eso, o sea, el concepto de leyendas es eso. O sea, ellos a día de hoy estamos rescatando conceptos de leyendas, pero los estamos actualizando. Sí. ¿Vale? De la misma manera que el Bane que nosotros hemos visto en The Clone Wars no es este Bane. No. ¿Vale? O sea, simplemente a un nivel físico no es el mismo. ¿Qué es lo que te digo? O sea, que a lo mejor cogen las historias de la trilogía de Bane y las adaptan a un concepto actual. Podría ser. Pero bueno, sí, lo he dicho, si os interesa un poco el tema de los Sith, ¿vale? Y un poco ese tema de qué pasó hace muchísimos años, la trilogía de Bane me parece una buena opción. Así que ya sabéis, concluyendo, la idea es que hay muchas cosas, pero hay un poco de todo y sobre todo no consideréis que es necesario leerse todo lo que hay. Si no lo tenéis claro, la regla de oro es empezar por un personaje que os atraiga o por una etapa que os atraiga. Nosotros os hemos ofrecido estas opciones, hay más, pero pues, estas son las que nosotros consideramos que están bien para empezar. Y no solamente nosotros, sino que también el fandom por lo general acepta como un poco los mejores puntos de salida y un poco lo mejor que se ha escrito, por decirlo de alguna manera. Pero, pues, si tenéis alguna duda de decir esto que he encontrado un libro que tú no has dicho, pero que me estaría interesado,
comentárnoslo, ¿vale? O sea, siempre... Estamos abiertos a todo, sí. Intentamos responder siempre lo más rápido posible a vuestros comentarios. Y esto, por supuesto, lo podéis hacer en cualquiera de nuestras redes sociales, veas Twitter, Facebook, Instagram, de momento. Además de esto, nos podéis encontrar en las diferentes plataformas de podcast, Spotify y Apple Podcast e iVoox. Y finalmente aquí en YouTube, donde creo que es... No, da igual. Donde podéis comentar, suscribir y darle like y hacer lo que os dé la gana. Así que ya sabéis, ¿os vais a leer algo de esto? Por favor, hacérnoslo saber. ¿Ya os lo habéis leído? Hacérnoslo saber también vuestra opinión al respecto. Cualquier tipo de comentario es bienvenido. Correcto. Así que un día más, otra semana, que la fuerza os acompañe. Fuerza os acompañe.